El monstruo de los Andes fue uno de los mayores asesinos en serie colombiano que secuestró, abusó y mató a más de 300 víctimas en Ecuador, Perú y Colombia, siendo Colombia su país natal. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre del año 1948 en el municipio de Venadillo, en el departamento de Tolima. A los 6 meses de su nacimiento, su madre se mudó a Santa Isabel en un periodo de guerra civil y mucha violencia que provocó cerca de 200.000 muertes. Pedro era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos, hijo de Medgardo Reyes y Benilda López de Castañeda. Su padre fue asesinado antes de que Pedro naciera, y su madre se desempeñaba como trabajadora sexual en su propia casa. Vivían en una única habitación y solo usaban cortinas como separación, por lo que él y sus hermanos oían las interacciones que tenía su madre cuando tenía intimidad con sus clientes. Desde pequeño tuvo una infancia infeliz marcada por la violencia del ambiente, la pobreza y el excesivo control de su madre, y también por la falta de una figura paterna. En el año de 1957, cuando tenía 9 años y después de darse cuenta de todo lo que hacía su madre, Pedro fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor. Al ver esto, su madre lo golpeó fuertemente y lo echó de su casa. Pedro, con tan solo 9 años, empezó a vivir en la calle en estado de indigencia, como un habitante de las calles de Bogotá. Luego de unos días vagando por las calles, un anciano muy amable se acercó a Pedro y decidió adoptarlo y darle un hogar. Pedro aceptó sin saber las verdaderas intenciones que tenía este anciano con él. Este anciano lo llevaría a un edificio abandonado y al momento de entrar lo golpeó y abusó sexualmente de Pedro. Luego lo amarró con una soga y lo dejó encerrado en una habitación la cual visitaba diariamente para abusar de Pedro. Luego de unos días, este sujeto se cansó y dejó en libertad a Pedro. Pero esto ya habría marcado mentalmente al muchacho, el cual se volvió muy violento y tuvo que aprender a sobrevivir en las calles de una Colombia marcada por una guerra civil que duraría 40 años. Luego de unos años vagando por las calles, cuando Pedro tenía 12 años de edad, se encontró con una pareja estadounidense que, al ver la situación en la que vivía el muchacho, decidieron conversar con él y terminaron por adoptarlo. Pedro, un poco desconfiado, aceptó, y al darse cuenta que esa pareja sí quería darle un hogar, volvió a confiar. Incluso esta pareja lo llevó a una escuela. Todo iría relativamente bien hasta que un día uno de sus profesores abusó sexualmente de Pedro. El muchacho, nuevamente muy asustado y desconfiando de todos, decidió huir y vivir nuevamente en las calles, donde la vida no sería tan fácil. Debido a esto empezó a robar, y en el año de 1969, cuando ya tenía 21 años de edad, fue encarcelado por hurto con una sentencia de 7 años. Pasando algunos días en prisión, 4 presos lo sometieron y abusaron sexualmente de él. Pedro, cansado de que siempre la vida lo tratara mal, decidió no volver a ser una víctima y a los pocos días asesinó a los presos que abusaron de él. En ese momento algo cambió en el pensamiento de Pedro. Él sintió un placer que nunca antes había sentido cuando asesinó a cada uno de los presos, y ahí es cuando dio inicio a su vida criminal. El asesinato de los presos fue declarado como defensa propia, y debido a eso solo se le añadieron 2 años más a su condena principal. Finalmente, cuando Pedro salió en libertad en el año de 1978, viajó extensamente por Colombia, Ecuador y Perú, en donde había empezado a atacar y asesinar. Es imposible calcular el número de víctimas en Perú, pero según él mismo, fueron más de 100 niñas y muchachas jóvenes asesinadas de tribus locales de la región. Estas muertes se hicieron cada vez más notorias entre las tribus de indígenas, hasta el punto de bautizarlo con el sobrenombre de El Monstruo de los Andes. Pedro dijo buscar a las que tuvieran una mirada más inocente y atacarlas de día, porque pensaba que si atacaba de noche ellas desconfiarían. En una ocasión, mientras intentaba secuestrar a una niña de tan solo 9 años de edad,
Fue capturado por un grupo de ayacuchanos en el centro sur del Perú. Los ayacuchanos lo despojaron de sus ropas y pertenencias, lo retuvieron por varios días en los cuales lo golpearon y torturaron, y finalmente decidieron enterrarlo vivo sobre la arena, dejando solamente su cabeza al aire. Planeaban dejar a Pedro enterrado hasta que muriera. No obstante, tuvo la suerte de su lado, porque un misionero americano intervino y convenció a sus captores que el asesinato era un acto inhumano y que deberían entregar a Pedro a las autoridades. Ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades judiciales y policiales peruanas, las cuales se negaron a perder el tiempo en investigar la denuncia procedente de las pequeñas tribus indígenas de Ayacucho, y el gobierno peruano decidió que lo mejor sería que Pedro fuera deportado a Ecuador. En su retorno a Ecuador, Pedro siguió aplicando su modus operandi, acechando a niñas vulnerables de alrededor de la región. Este sujeto se las llevaba para golpearlas, estrangularlas y abusar de ellas. Ya con los cuerpos sin vida, hacía actos de necrofilia, y en algunos casos les hacía cortes para verificar que la sangre ya no bombeaba por su cuerpo. Finalmente, cavaba una fosa y ahí enterraba los cuerpos de sus víctimas. Durante este tiempo, Pedro viajó a Ecuador y Colombia cometiendo asesinatos sin parar. Según su testimonio posterior, asesinó a unas 110 niñas en Ecuador y otras 100 en Colombia. Las autoridades pronto empezaron a notar un aumento en los casos de personas desaparecidas, más concretamente de muchachas jóvenes. Sin embargo, nadie en la policía sospechaba de él, y rápidamente concluyeron que las desapariciones se estaban produciendo debido al crecimiento de la demanda de esclavas sexuales y trata de mujeres. Pero no fue hasta 1980 cuando verdaderamente saltaron las alarmas en Ambato, Ecuador, y todas esas desapariciones serían resueltas gracias a unas terribles inundaciones que asolaron la ciudad, y a su vez desenterraron una fosa común con 4 cadáveres de niñas. Al principio creyeron que habían muerto ahogadas por las aguas torrenciales, pero al comenzar la investigación se dieron cuenta de que habían sido asesinadas. Esto causó que las autoridades abrieran nuevamente el archivo de los casos de personas desaparecidas. Determinar la causa de la muerte de las 4 niñas fue complicado, pero concluyeron que fueron asesinadas y los cuerpos de las muchachas que habían encontrado habían sido escondidos por alguien deliberadamente, para tratar de que no fueran descubiertos. Días después de la inundación, una mujer de la localidad se dirigía a realizar sus compras a un supermercado local con su hija Mari, de 12 años de edad. Fue ahí que un hombre desconocido intentó raptar a la niña. La mujer pidió ayuda para detener al hombre que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Los comerciantes locales, al ver este acto, acudieron rápidamente a prestar su ayuda y capturaron al hombre antes de que pudiera escapar. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena, y cuando regresaron a la comisaría principal con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Entonces, uno de los funcionarios pronto sugirió que llamaran a un sacerdote, el padre Córdoba Gudino, quien Pedro había conocido en prisión. Este sacerdote mantuvo conversaciones en una celda con Pedro, con el único fin de que se ganara la confianza del sospechoso y reconociera sus crímenes. Al momento, Pedro empezó a hablar y a confesar sus horrendos crímenes de Perú, Ecuador y Colombia, y al día siguiente ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudino no pudo oír ninguno más y pidió que lo sacaran de la celda. En un principio, las autoridades pensaron que quizás estaba mintiendo para alardear de sus crímenes confesando más de 300 víctimas, pero ninguno resultó ser realmente comprobado. Y con esta duda, los investigadores no creían en la confesión de Pedro, hasta que él se ofreció a guiar a un grupo de policías a distintos lugares donde había enterrado a sus víctimas, a las que él llamaba sus muñequitas.
Las dudas de los investigadores pronto empezaron a desaparecer, cuando Pedro los llevó a un área de Ambato en donde luego de cavar descubrieron los huesos de 53 niñas de edades que oscilaban entre los 8 y 12 años. Al final del día, Pedro había llevado a los policías a 28 lugares distintos donde había enterrado a sus víctimas. Pero cuando cavaron, se dieron la sorpresa que no había absolutamente nada en esos lugares. Una hipótesis de los investigadores fue que los animales, guiados por el olor, llegaron a ese lugar y habían esparcido los huesos por todos lados, y que la inundación había arrasado con los restos de las víctimas, dejando el lugar completamente limpio. Una vez que regresaron a la comisaría, sumaron estos 53 cuerpos a los 4 ya encontrados, dando un total de 57 de los 110 asesinatos que afirmó haber cometido en 1981. De cualquier modo, nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López y fue condenado a la pena máxima en prisión por el delito de múltiple asesinato, y fue sentenciado a 16 años de cárcel. Cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, explicó que primero violaba a su víctima y entonces la estrangulaba mientras miraba fijamente sus ojos, ya que disfrutaba verlos a la luz del sol, debido a que le gustaba observar cómo se iban apagando lentamente. Siempre atacó de día, ya que por la noche aseguró que sería un desperdicio pues no vería sus ojos. Su obsesión siempre fueron las niñas con los ojos más inocentes, porque de esa manera sentía más placer. Sentía que tal acto era un momento divino. En propias palabras, declaró que quería sentir el placer más profundo y la excitación sexual más profunda antes que su vida se marchitara. Estuvo preso inicialmente en la prisión de Ambato, donde estuvo 2 años, tras los cuales fue transferido al penal García Moreno, donde fue colocado en un pabellón alejado de la población hasta 1994, cumpliendo 14 años de los 16 de su condena. A las pocas horas de salir en libertad, nuevamente se le detuvo por ser extranjero y no tener la documentación en regla. Lo retuvieron y luego fue entregado a las autoridades colombianas por un pedido de extradición. Una vez en Colombia, fue procesado por asesinar a 2 niñas en 1979, pero el juez lo encontró demente y por lo tanto inimputable, y en 1995 fue recluido en un hospital psiquiátrico. Luego de unos años, fue declarado sano y puesto en libertad tras pagar una fianza de $50. Le pusieron la condición de seguir recibiendo ayuda psiquiátrica y que se reportara todos los meses en el Poder Judicial, pero claramente este sujeto nunca lo hizo. Antes de salir en libertad, les dijo a los psiquiatras que el momento del asesinato es apasionante y excitante, y que si algún día salía en libertad, sin duda estaría encantado de volver a matar. La última vez que se le vio fue el 22 de septiembre de 1999, cuando se presentó en la Registraduría Nacional de Bogotá para reclamar su nueva cédula de ciudadanía, pero hasta el momento no se sabe cuál es su paradero actual, aunque durante su detención un grupo de padres de las víctimas habrían amenazado con hacer justicia por cuenta propia si Alonso López salía nuevamente en libertad. Se presume que estas personas lo ejecutaron ilegalmente. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes, aunque su madre está segura que él sigue vivo, pues según cuenta, siempre que alguien cercano a ella muere, su espíritu se le ha revelado, cosa que no ha ocurrido con su hijo. La Interpol lo busca desde el año 2002 por todos los asesinatos cometidos. Además posee una orden de captura porque en el año 2012, en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, ocurrió el homicidio de la niña Andrea Marcela García Buitrago. Esto no tendría nada que ver con Pedro, si no fuera que en el año 2013 el programa de televisión Crónicas RCN dijo que el monstruo de los Andes era un posible sospechoso, debido a que las características del crimen se asemejan con las del asesinato de Flor Alba Sánchez, su primera víctima.
Y hasta aquí el video de hoy. No olvides que si te ha gustado el caso, puedes darle like al video y dejar en los comentarios qué caso te gustaría escuchar. Nos vemos en el siguiente video.